Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar contigo de nuevo después de tanto tiempo. Antes de ver el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona a la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal en la sección de comentarios. Volvamos a usted con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Y por favor no olvides compartir mi vídeo. Disfruta viendo. Özkan Deniz, el nombre querido de la música y las pantallas turcas, llamó la atención en el mundo de las revistas con las tensiones que vivió con su familia y su última publicación en las redes sociales. Especialmente los problemas que tuvo con su hermano mayor Erkan Deniz y su hermana Yurda Güler despertaron una gran repercusión entre los seguidores del artista. Aquí están los detalles. En los últimos meses se supo que Özkan Deniz tuvo una seria discusión con su hermano mayor Erkan Deniz, quien también era su manager. Esta discusión no solo afectó a la pareja, sino que también afectó a sus familiares. Su hermana Yurda Güler encendió aún más el debate al hacer duras acusaciones contra la esposa de Özkan Deniz, Samar Dadgar. Yurda Güler acusó a Samar Dadgar de utilizar el dinero y la fama de Özkan Deniz. Si bien estas acusaciones encontraron una amplia cobertura en la prensa, la reacción de Özkan Deniz hacia su familia aumentó. Luego de lo sucedido, el famoso artista decidió romper vínculos con su familia. Özkan Deniz utilizó expresiones de reproche hacia su familia en una publicación que hizo en su cuenta de redes sociales después de los hechos. Te debo gracias por enseñarme mucho con cada traición que me hiciste vivir, dijo Deniz, haciendo llamativas declaraciones sobre las dificultades que vivió en el pasado y la situación actual. En su post, Deniz expresó sus reproches hacia su familia con las siguientes palabras: el pozo que deja en el corazón nunca se va y uno vive con él. Un día entenderás el pozo que me dejaste, nadie te lo dará. Respeto que te doy. El artista también se refirió a las dificultades de su infancia. Vinimos aquí desde los días en que desayunábamos mordiendo una aceituna 4 veces, dijo Deniz, dando a entender que su familia había olvidado este pasado. Deniz afirmó que estas dificultades nunca serán olvidadas para él y también anunció que algún día hará una película de estos años de lucha. En su publicación, Özkan Deniz enfatizó las dificultades que experimentó en el pasado y la lucha que atravesó durante este proceso, y dijo: incluso mi sangre fue derramada por esta causa. ¿Cómo puedo olvidarlo? Expresó los traumas que vivió con sus declaraciones. El artista afirmó que ha abierto una nueva página en su vida y continuará su viaje junto a su esposa Samar Dadgar y su hijo Kuzey. Al enfatizar que le resultó difícil tomar esta decisión, Deniz dijo: me estoy protegiendo a mí mismo y a mi familia nuclear. Özkan Deniz expresó que creó un escudo de protección contra su familia con las siguientes palabras: qué doloroso y vergonzoso es que esté usando esta protección contra ti, contra ti. Esta declaración reveló el alcance de la tensión en las relaciones familiares. El artista afirmó que aprendió de las traiciones que vivió y dijo: aprendí mucho con cada traición. Esta afirmación muestra que Deniz ve las experiencias dolorosas del pasado como una especie de proceso de maduración. Özkan Deniz finalizó su publicación con las siguientes palabras: la vida siempre me puso grandes pruebas y luego vino con regalos. Yo digo que esto también es un regalo y sigo en el camino más fuerte y más brillante que antes. Las declaraciones de Deniz revelan que los problemas que tiene con su familia se remontan no solo al periodo reciente sino también al pasado. Se entiende que los conflictos materiales y espirituales, en particular, profundizan las grietas en las relaciones. El papel de Samar Dadgar en esta tensión dentro de la familia también es motivo de curiosidad. Dadgar, quien como esposa de Özkan Deniz está en el centro de los problemas que tiene con su familia, está en el centro de las críticas. La publicación del artista causó gran repercusión en las redes sociales. Si bien algunos de sus seguidores apoyaron a Deniz, otros criticaron la ruptura de los lazos familiares. La publicación de Deniz es un ajuste de cuentas no solo con su familia sino también con su pasado. El artista, quien expresó abiertamente las dificultades de su infancia y los traumas que vivió durante este periodo, conmovió profundamente a sus seguidores.
Özkan Deniz declaró en su publicación que ha abierto una nueva página en su vida y que en este proceso se centrará únicamente en su familia nuclear. Esta decisión parece marcar los pasos futuros del artista. Esta declaración de Deniz revela la magnitud de las dificultades que experimentó en el pasado. Se entiende que el artista pagó un gran precio no solo material sino también espiritual en este proceso. A pesar de los problemas que tiene con su familia, es cuestión de curiosidad qué camino seguirá Özkan Deniz en su carrera. Se estima que el artista seguirá su camino más fuerte en este proceso. La publicación de Özkan Deniz también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo al artista, algunos enfatizaron la importancia de los lazos familiares. La publicación de Deniz también recibió un gran apoyo de sus fans. Muchos seguidores apreciaron la firme postura del artista a pesar de las dificultades que atravesó. Los problemas de Özkan Deniz con su familia destacan como un proceso que afecta tanto a su vida personal como a su carrera. La capacidad del artista para salir fortalecido de este proceso y comenzar de nuevo su vida es seguida con curiosidad por sus fans. Özkan Deniz, quien hace mucho tiempo que no ve a su familia, hizo una publicación en su cuenta de redes sociales. En su publicación, Deniz dijo: "Te debo gracias por enseñarme mucho con cada traición que me hiciste vivir". El famoso cantante y actor Özkan Deniz, su hermano mayor Erkan Deniz, quien también es su manager, en los últimos meses, además de su hermano, la hermana de Özkan Deniz, Yurda Güler, también reaccionó y culpó a la esposa del famoso cantante, Samar Dadgar. Utilizando duras declaraciones sobre Samar Dadgar, Yurda Güler acusó a Samar Dadgar de utilizar el dinero y la fama de Özkan Deniz. Özkan Deniz, quien eliminó a su familia después de lo sucedido, compartió una publicación en su cuenta de redes sociales. Entenderán que maldecieron a quienes debemos ser agradecidos. Özkan Deniz, quien anunció que continuará su viaje con su esposa e hijo, utilizó las siguientes expresiones en su publicación titulada "Tu valor nunca disminuye". A veces solo caes en manos de aquellos que no te merecen. Aunque todo pase mañana, el residuo que deja en el corazón nunca desaparecerá y se vive con ello. Los que dejan este residuo en mí seguramente lo entenderán algún día, nadie les dará el respeto que yo les doy, nadie dedicarán su vida, su sangre, sus bienes y sus posesiones tanto como yo. Deberán estar orgullosos. Comprenderán que menosprecian lo necesario y maldecirán aquello por lo que deberían estar agradecidos. Hasta mi sangre fue derramada. Para este caso, que Dios no nos muestre el amargo final de maldecir los motivos por los que vinimos aquí, de los días en que desayunábamos mordiendo 4 veces una aceituna, de los días en que nos acostábamos con hambre, de las casas con ratones sin sanitarios ni cocinas. Haré una película de esto, a estos lugares que nunca podríamos imaginar. Te olvidaste de todos ellos. No lo olvidé ni un solo día. He estado luchando desde que tenía 9 años para sacarnos a ti y a mí de allí. Incluso mi sangre fue derramada por esta causa. ¿Cómo podría olvidar? Tú también peleaste, no lo puedo negar. La diferencia es que ustedes se acercaron a las cosas que se les presentaron como bendiciones maldiciendo, negando y desperdiciando sus razones. Nunca lo desearía, pero es el final de este camino infructuoso y engañoso. Es muy doloroso. Ese umbral ya se ha cruzado. No queda ningún lugar limpio donde pueda guardarlo. Me estoy protegiendo a mí y a mi familia nuclear. Me llevé a los que eran buenos para mí, a mi esposa y a la rosa más hermosa de mi jardín, a mi hijo. Confié en Dios, te encomendé a Él y me fui, esperando que algún día fueras perdonado. Todavía te quiero mucho. Pero esto por sí solo no es suficiente. Solo me estoy protegiendo a mí y a mi familia nuclear. Qué doloroso y vergonzoso es que te ofrezca esta protección contra ti. La vida siempre me puso grandes pruebas y luego siempre vino con regalos. Digo que esto también es un regalo y sigo mi camino más fuerte y brillante que antes. Te debo gracias por enseñarme tanto con cada traición que me hiciste vivir. Gracias a Dios por todo. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.